Muy bien. ¿Cómo está Me la, escapé de clase, me escapé de clase, por eso demoré un poquito más en cómo llegar. está la doctora Luz Calvo? ¿Está bien? Bueno, les iba a contar, la operaron anoche a las 18, salió bien, y bueno, ahora a recuperarse de la intervención. Bueno, Este, esperemos que sí. me alegro mucho. Voy a pasar a presentar al doctor Cabeza, que no precisa presentación y él no quería presentación, pero lo merece por su destacada actuación. Bueno, él es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y escribano público, egresado de la UDELAR en 1992 y 1994 respectivamente. Es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Empresa, docente de Derecho de Familia y Sucesiones en la UDE, profesor adjunto de Personas y Bienes y de Derecho de Familia Personal y Patrimonial y Sucesiones de la UDELAR, maestrando en Educación, miembro fundador de la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia, AIJUDEFA, y miembro honorario de nuestra asociación, o sea, amigo de la casa. Doctor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, doctora, por la presentación y agradezco a la asociación siempre la invitación, que se hizo eco de una conversación tenida con la doctora en su momento, que era el tema de los derechos que habilitaban a heredar. Entonces, uno ve en el ejercicio de la profesión que muchas veces hay confusiones o hay desconocimiento o olvidos, porque aprender en su momento lo aprendimos, pero a veces por no aplicarlo mucho se nos va pasando, de los derechos que habilitan a heredar. Y uno se acuerda del derecho propio y queda por ahí. Sin embargo, son 5 los derechos que habilitan a heredar. Y bueno, la asociación creó este módulo de actualización en derecho sucesorio y le había adjudicado la apertura de la temática a la doctora Luz Calvo, que bueno, con motivo del accidente que tuvo en Buenos Aires la semana pasada, no puede hacer la apertura porque tengo la ardua tarea de tratar de dar lo que iba a dar ella. La clase mía iba a ser el próximo jueves, que íbamos a dar los restantes derechos que habilitaban a heredar. Eh, Bien, el, entrando directamente a la temática de estos derechos. Veo que hay en pantalla, veo algunos exalumnos que se acordarán de aquellas clases dadas por la doctora Calvo que arrancaban diciendo, acuérdense de Prats. Prats son las 5 letras que nos recuerdan el derecho propio, el derecho de representación, el derecho de acrecimiento, el derecho de transmisión y el derecho de sustitución. Esos son los 5 derechos que habilitan a heredar. Vamos a empezar por el primero, por el derecho propio. Uno hereda por derecho propio cuando soy llamado por la ley o soy llamado por el testamento. Entonces, de repente, antes de comenzar el tema propiamente dicho del derecho que habilita a heredar, deberíamos recordar un poquito aquello de la capacidad en materia sucesoria. Y nosotros tenemos, en materia testamentaria, porque después es por remisión a la intestada, tenemos, por ejemplo, las normas que dicen quiénes son capaces para adquirir por testamento. Y también la norma nos habla de quiénes son capaces para disponer. En esta oportunidad nos va a interesar solamente la capacidad para adquirir. La tenemos a partir del artículo 831 del Código Civil y dice quiénes son capaces. Y acá se nos plantea un tema no menor, que es el siguiente. Recuerdan que el Código Civil arrancaba por la negativa, diciendo son incapaces. O sea, quienes no estén en ese elenco tienen capacidad para adquirir por testamento. Y nos hablaba en primer lugar de el que no estuviere concebido al tiempo de abrirse la sucesión. Abrirse, apertura legal, muerte del causante. Dice, o aunque concebido, no naciere viable conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 216. Y acá tenemos
nuestro primer problema que sigue vigente hasta el día de hoy, que es la remisión al 216 numeral, inciso tercero. Cuando yo doy el tema este en facultad, le digo, bueno, a ver, ¿tienen código ahí a mano? Busquen el 216, inciso tercero. Y les doy un minuto y no lo encuentran. ¿Por qué no lo encuentran? Porque el 216 le dio nueva redacción el CNA y hoy no tiene inciso tercero y hoy la redacción es completamente distinta. Entonces ahí, y no voy a entrar en eso a profundizar porque hay un trabajo escrito sobre el tema, que nos dice cómo es el tema de las remisiones. ¿Qué pasa cuando una norma me remite a otra y voy a la norma remitida y en la norma que remite no existe? O me cambiaron su redacción. Entonces, el numeral, el inciso tercero del 216, no lo voy a encontrar. Que era aquel famoso artículo que decía que no naciere viable, esto es de vida, y que haya vivido 24 horas naturales. Con respecto a esto, tenemos dos posiciones. La que sostiene que la remisión debe leerse como existía la norma al tiempo de que fue remitida, y la otra decirle, señores, no, la norma hoy fue cambiada, debe leerse como está ahora. Esto lleva, haciéndolo en forma muy esquemática, a que la doctrina se divida entre quienes sostienen que se requieren las 24 horas naturales, además del nacer viable, y la otra que dice no, hoy solamente debe requerirse la viabilidad. ¿Por qué? Porque las 24 horas naturales ya no están en el ordenamiento jurídico, porque el 216, que era en sede de desconocimiento de la paternidad, no era en sede de materia sucesoria, ya no se encuentra. Y nos pasa lo mismo con el artículo 845, que hacía una referencia similar. Entonces, la división de la doctrina está hoy en decir, bueno, ¿cómo hacemos con la norma a la cual se remite? ¿Cómo debemos leerla? ¿Debemos leerla como estaba al tiempo de, de que la norma se refiere a ella o debemos leerla como está hoy? En lo personal, sostengo que debe leerse como estaba en aquel momento. Es una remisión útil que hace la norma y ahí hay mucho escrito en doctrina española en cuanto al alcance de las remisiones y tenemos cantidad de remisiones en el código, donde, por ejemplo, me dice, esto se rige por la ley procesal. Nadie va a decir que porque la norma fuera del año 80 y se remitiera a la ley procesal, nadie va a decir que va a ser aplicable el viejo CPC. O sea, se va a aplicar la norma procesal vigente. Pero en este caso, donde la remisión fue un tema concreto del propio código, y yo le llamo un poco en broma que la remisión es una forma barata de legislar, porque en lugar de escribir todo de vuelta lo que había dicho 600 artículos antes, me remito a ella. Si lo había dicho en el 216, que nacer viable, esto es de vida y vivir 24 naturales, cuando llego al 835, no repito todo de vuelta. Le digo al lector, anda a leer lo que decía allá atrás. El problema es cuando lo mando a leer allá atrás no hay nada, porque esa norma fue modificada. Yo entiendo que la capacidad que tiene la persona en materia sucesoria exclusivamente es la aplicable del 216 en la redacción anterior. Sepan que estoy en minoría en ese tema, pero no renunciamos a entender que es la interpretación más estricta, porque cuando la norma se remitió a ella, la norma decía eso. Y sin querer abandonar el tema que nos es objeto en el día de hoy, no quiero dejar pasar otro tema que también es de actualidad, porque estos cursos ustedes no van a aprender nada nuevo, todo lo que estoy diciendo en algún momento de su vida lo han escuchado y lo han estudiado, pero sí algunos temas que pueden ser de más actualidad. ¿Qué es ser concebido? Claro, no le podemos echar la culpa a Tristán Narvaja cuando redactó el código porque el concebido era solamente que estaba en el seno materno. Pero hoy tenemos las TRA, las técnicas de reproducción humana asistidas, que ya no es una práctica como que algo medio extraño. Yo recuerdo, siendo ayudante de la doctora Calvo, por allá por la década del 90,
invitamos al médico de la única clínica que hacían técnica de reproducción humana y nos parecían cosas del siglo XXV las cosas que contaban, ¿no? Sin embargo, hoy es una práctica extendida en nuestro país y en el extranjero mucho más, donde las técnicas de reproducción humana hace que tengamos un concebido, pero un concebido de repente crioconservado. Y la pregunta es, ¿qué es ser concebido? Y con respecto a esto, tenemos que remitirnos a la normativa del Código Civil que nos manda cómo se interpretan las normas. Y vamos al título preliminar. Y sí se entenderán en su sentido natural y obvio, o, por ejemplo, con la terminología que utilicen ciertas ciencias, artes o demás. Entonces, acá que tenemos que ir a la normativa, a la doctrina médica. ¿Qué es concebido? Es la unión de los dos gametos, masculino y femenino. Entonces, tenemos concepción cuando tenemos formado un cigoto. Ahora, ¿tiene que estar implantado? No lo dice en ningún lado. La doctrina actualmente adhiere a una posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en el caso Artavia Murillo, que es un caso que se hace contra Costa Rica, sobre el tema de una disposición estatal que determinó que no se hicieran más las técnicas de reproducción humana y demás, y hay una demanda contra el país, donde entre las cosas que se tratan, eso si quieren lo googlean, y googleen Corte Interamericana, caso Artavia Murillo, resumen oficial, porque la Corte hace una versión completa de la sentencia, que si la leen es interesante porque cuenta toda la historia de lo que pasó, son como 200 hojas, donde cuentan cómo se integró, cómo se desintegró, que se murió un miembro, que designó otro, tiene un aspecto procesal, pero hay una versión reducida, dictada, hecha por la propia Corte, que, o sea, es una versión oficial, que aborda el tema que nos importa, que es lo que tiene que ver con el nacimiento, el comienzo de la personalidad. Y ese fallo, no digo que sea la posición actual, en ese fallo, la Corte se pronunció en el sentido de que tenía que estar implantado. Pero no sé, esa es la posición de esos miembros de esa Corte en ese momento. Pero perfectamente pudiéramos sostener que para la literatura médica la concepción se puede producir dentro del cuerpo de la mujer como fuera de ella. Las técnicas de reproducción humana en nuestro país, incluso hoy recogidas por tenemos ley propia, la ley 1967, que habla de los distintos tipos y de los distintos tipos de técnicas, hay de baja complejidad y de alta complejidad. La de baja complejidad lo que hace es un poco ayudar a que se produzca la fertilización del óvulo. Las de alta complejidad producen una hiperovulación y demás, y luego fecundan e implantan. Y dicen, bueno, tenemos que contar a partir de implantación. ¿Y por qué? ¿Dónde lo dice eso? ¿No tenemos un concebido? Y el otro tema que se nos plantea la dificultad es decir, bueno, ¿y cómo hacemos con los plazos? Porque la propia ley de reproducción humana asistida me permite la implantación luego de muerto el marido, por ejemplo. Y nos da un plazo de 365 días para la implantación luego de muerto. O sea que podemos tener una criatura nacida 21 meses después de muerto el padre, un hijo póstumo tardío. ¿Por qué? Porque si la señora esperó a la uruguaya al último día para implantarse, al día 364, y los embarazos se cuentan como contaban las abuelas por meses, ahora se cuentan por semanas, pero antes la abuela contaba por meses, y contamos a los 12 meses de la implantación, le sumamos los 9 meses del embarazo, tenemos una criatura nacida a los 21 meses de muerto el padre. Y la pregunta es, ¿y esto cómo juega? ¿Estaba concebido? ¿O puede estar crioconservado? Y dice, bueno, no, pero la legislación uruguaya habla de un año. ¿Pero quién dijo que solamente tiene que implantarse el embrión en Uruguay?
tenemos casos en otros países donde la normativa es distinta. Y no entremos, porque si no, ahí sí nos vamos del todo del tema, y la doctora Menegger me va a rezongar si me voy de la temática aplicada. ¿Qué pasa cuando se produce la implantación en un vientre subrogado? Y ahí entraríamos en toda otra temática, y me sumo a la exhortación que hizo la doctora de que si tenía alguna modificación para proponer, si tiene alguna para proponer, se está en este momento tratando el tema de modificación de la ley de reproducción humana asistida, que acaba de cumplir su 10º aniversario, donde, bueno, en fin, ya es hora de modificar algunas cosas, una de ellas el tema del vientre subrogado. Mariana, Carrerú y Pablo, que levantaron la mano, los escucho atentamente. ¿Fue involuntario? Me estaban saludando, entonces. Vi una manito amarilla ahí arriba. Bien, seguimos. ¿Alguien quiera preguntar algo? Dado que tenemos un selecto público allí. Más de 50 de cámara prendida, después una cantidad de tímidos de cámara apagada. Hay que dar la cara. La doy yo la cara con todo lo que estoy hablando, no la van a dar ustedes, están escuchando. Bueno, No, doctor, ¿no hay doctor, preguntas? yo lo que quería era hacer un comentario, no pregunta. En base a la disyuntiva de qué posición adoptar, yo pensaba que de repente podríamos pensar también en la seguridad jurídica como criterio de, porque como que estamos ahí medio en un terreno un poco resbaladizo, ¿no? ¿Qué opción nos Exacto. daría más seguridad? El tema de la seguridad jurídica, yo creo que a veces es una forma fácil de poder salir de un problema, ¿no? Yo recuerdo, yo estudié escribanía también, y me acuerdo cuando hacía las técnicas notariales, si había alguna duda, decían las personas, por seguridad jurídica. Entonces, la seguridad jurídica no puede ser la inseguridad jurídica recubierta con algo. Entonces dice, bueno, también pasa el mismo concepto de seguridad jurídica, porque hay que investigar la paternidad hasta los 25 y no hasta los 28 o sin plazo, por seguridad jurídica. ¿Y a qué le llamamos seguridad jurídica? Bueno, la seguridad jurídica perfectamente la podemos respetar aceptando los negocios válidamente celebrados con la inexistencia de esa criatura. Entonces, si la seguridad jurídica, podemos decir, bueno, lo hecho hasta este momento eran estas condiciones. Ahora cambió, apareció un nuevo heredero, tenemos también la teoría del heredero aparente, pudiéramos también jugar con esa normativa. Hay dos trabajos sobre el tema vinculado a la reproducción humana y a los derechos de los embriones, 3 trabajos, mejor dicho. El primero lo escribí con Gonzalo Gross, el segundo con Diego Aldecosea y el tercero con Diego Bonet. Los 3 están publicados y los 3 abordan en parte esta temática. Primero el tema de la remisión del artículo 216, el otro vinculado a un tema de reconocimiento por parte de 2 progenitoras por técnica de reproducción humana, y el tercero que habla de los derechos del embrión a suceder eventualmente. No tenemos duda que si lo que tenemos es solamente material genético, que eso ocurre. Vieron que han habido acciones de amparo para que puedan guardar material genético mujeres que van a tener que someterse a quimio o a radioterapia para mantener óvulos en condiciones aptos. También hay trámites voluntarios. Vieron que cada vez la maternidad se va postergando en el tiempo, lo cual hace que muchos de los embarazos sean consideradas madres añosas. Ojo, añosas con 35 años, pero para los médicos son añosas. Entonces, ¿qué hacen? Se extraen óvulos a más temprana edad y los crioconservan para que cuando quieren quedar embarazadas o los óvulos sean más jóvenes, entre comillas, porque están crioconservados en nitrógeno a menos 196 grados. Y bueno, cuando hay material genético guardado, no tengo dudas que ahí no hay un embrión, ahí no hay una concepción. El tema es cuando hay embriones, cuando hay la conjunción de los dos. Y bueno, y allí
tenemos el tema de la seguridad jurídica, que le podemos dar lecturas diversas. Seguridad jurídica para decir que no, o seguridad jurídica decirle, bueno, ¿y qué es seguridad jurídica? ¿Y por qué yo voy a tener un derecho y mi hermano no? Si fuimos engendrados en el mismo laboratorio, el mismo día, a la misma hora, con la diferencia de que a mí me implantaron y a mi hermano lo implantaron más tardíamente o lo implantaron a posteriori de la muerte de mi padre, pasados 366 días, por ejemplo. Y bueno, está bueno, obviamente que uno desearía que estuviese regulado en forma por ley, pero a veces venimos atrás, son pocas las veces en que la norma se adelanta a los hechos. Casi siempre venimos corriendo de atrás con normas que van como que tapando agujeros de las dificultades que encontramos en la aplicación de una normativa concreta. No sé, doctora Emenegger, si más o menos, digo, podríamos llevarlo por ahí, por el tema de la seguridad o inseguridad jurídica, respetar los hechos, las cosas válidamente celebradas, cómo puede pasar en temas de herederos aparentes y demás, y ver con qué alcance se maneja. Porque tampoco pensemos, está el tema del orden público internacional, y no vamos a ingresar en temas de derecho internacional privado, pero no tenemos que pensar que la chacra es solamente Uruguay, porque tenemos cantidad de situaciones, sobre todo las que requieren subrogación de vientre, y si no miremos, nos ponemos un poco cholulos y miramos la farándula argentina, donde tenemos una cantidad de niñitos que son fruto de una técnica de reproducción humana más subrogación de vientre. Y bueno, y esa situación, ¿cómo se maneja? Y bueno, allí tenemos donde se va a regir por la ley de donde nació la criatura. Y la criatura ya va a venir al país con una identificación, con una cédula de identidad, con un pasaporte, con un ID card o con el documento que sea del país de origen. Claro, se nos pueden plantear problemas a nivel nacional. Y tenemos como más reciente también, ya ahora pasamos a la farándula europea, como verán, estamos internacionales, el caso de Ana Obregón. Ana Obregón, esa presentadora española que tuvo la idea de ser madre-abuela, o sea, engendrar el hijo que había muerto, el chico murió de cáncer y le habían hecho una extracción de semen previo al inicio del tratamiento y que optó por ser abuela por progenitura jurídica, abuela madre, o sea, ser madre, pero madre comitente. La gente decía, pero ¿cómo sale la señora en silla de ruedas si no lo parió ella en el hospital? Había sido fruto de una técnica de reproducción humana, pero era jurídicamente su madre. Y habló de un testamento hológrafo que nunca apareció, y sin embargo en el derecho español hay normativa donde no se le aceptaba tan libremente que fuese hijo. Bueno, todo eso lo podríamos traer también a colación en el tema de la herencia por derecho propio. Y ahí tendríamos donde ver si este niño en realidad heredaría a su padre o hoy o mañana a su abuela, porque en realidad pasó de ser hijo, porque el material genético era del fallecido, a jurídicamente aparece la figura de los padres comitentes, donde el que figura en la documentación y demás como padre no es el que aportó el material genético, sino el que jurídicamente aparece como tal, y es la figura introducida como última filiación en nuestro país, que es la progenitura jurídica. Soy progenitor jurídico cuando puedo de repente tener una discordancia absoluta genética con mis padres que figuran como tal. Recuerdan que había fecundación homóloga o heteróloga, cuando era con el material genético de la propia pareja, era parcialmente cuando era con material de uno sí y uno no, o absolutamente cuando no era con material de ninguno de los dos ascendientes, y podíamos llegar inclusive al más extremo, que es con material ajeno sumado a un vientre subrogado. Sin embargo, la criatura se va a reputar hija de esa pareja por ser ellos los padres comitentes. Bien, vamos a entrar entonces a ver en la sucesión intestada los artículos 11,
10-17. ¿Qué nos dice? En la sucesión intestada se hereda por derecho propio o por derecho de representación. En derecho propio vamos a ver todo lo que tiene que ver con orden de llamamiento. El 1025 que estudiamos en su momento, y depende de la época de egreso de cada uno de los que estamos en el Zoom, puede ser que tuviésemos incluido o no a la figura del concubino. Figura del concubino que en materia de derecho propio, 2x3 genera alguna dificultad. ¿Por qué? Recuerden que la ley de unión concubinaria, que abordó aspectos personales, aspectos patrimoniales y aspectos sucesorios, incorporó, le dio legitimación al concubino para heredar, por derecho propio, por ser concubino. Ahora, ¿qué pasó? Lo introdujo en el ordenamiento jurídico en el 1026. No sabemos si por olvido o por error, el legislador de la 18246 olvidó que el cónyuge podía ganar un lugar, una casilla antes, e ir por el 1025 conjuntamente con los hijos por aplicación del derecho de porción conyugal. O sea, cónyuge como porcionero. Sin embargo, no existe una porción concubinaria. No hay porción concubinaria. No tiene derecho el concubino a concurrir con hijos, ni propios ni comunes con el causante. Entonces, en primer orden de llamamiento, nunca vamos a tener concubinos. Por favor, no pidan la declaración de herederos con el concubino conjuntamente con hijos, porque jurídicamente no corresponde. Dirá, bueno, yo lo pido igual, será problema de la sede, quedaré un poco pegado, si me dicen que vaya a leer el código en su forma correcta, yo lo pido por las dudas. Lo que me ha llamado la atención es que han habido fallos que le han concedido derechos al concubino conjuntamente con hijos. No corresponde. Por la intestada no corresponde, porque en el orden de llamamiento que por derecho propio pudiera concurrir el concubino es por el 1026. Y el 1026 se aplica cuando no hay nadie del 1025, esto es descendencia directa, o el segundo tema que vamos a ver hoy, por representación. Quienes representen a esos herederos en primer orden, llamémosle nietos o bisnietos. Entonces, repito, el cónyuge por el 1026 puede ir cuando no hay descendientes, pero también puede ir habiendo descendientes en su calidad de porcionero. El cónyuge puede concurrir como porcionero o como heredero a la sucesión del cónyuge prefallecido. Y también pueden concurrir ambos. Pueden concurrir cónyuge y concubino para la hipótesis solamente de que no haya hijos. Y ahí la ley establece algo novedoso, que es que van a repartirse entre ellos en función del periodo de convivencia, no de duración del matrimonio. Yo me pude haber casado en el año 70 y haberme separado en el 75, haberme concubinado en el año 90 y morirme hoy. Y el reparto entre cónyuge y concubina va a ser no por mitades, va a ser en proporción a la convivencia. Y ahí tendré que hacer una regla de 3 compuesta donde sumo los años que viví con uno, los años que viví con otro, y divido lo que le tocaría a esa clase, a la clase cónyuge-concubino, lo dividiré entre ese denominador común y le multiplico por los años de convivencia. Viví 5 años con mi mujer, 20 con mi concubina, un total de 25, divido lo que le tocaría a ellos, vamos a hacerlo con números redondos, $250.000 dividido 25, el valor año serían $10.000. Le tocarían 50 a la cónyuge y 200 a la concubina. O al revés, depende de la convivencia que ha tenido cada uno. Convivió 20 con la cónyuge y convivió 5 con la concubina en esa proporción. Ambas concurrirían por derecho
propio. Pero recuerden que con distintos alcances. Este es el último fundamento que utilizamos en clase para decir que ser casado y ser concubinado no es lo mismo. No es que sea ni mejor ni peor, es distinto. Quienes fueron alumnos conocerán el personaje de Doña María. Doña María para la doctora Calvo es la creencia popular, el saber popular que dice cosas que asevera como si fueran verdades reveladas. Y Doña María dice, ¿cuánto llevas, mi hijita, viviendo con este muchacho? Y llevo 7 años. Ajá, ¿pasaste los 5? Es como si estuvieras casada. Y no es así, en cantidad de cosas no es así. Desde los alimentos que unos son congruos y otros son necesarios, hasta esto. O el derecho real de uso de habitación, que también sería motivo para otra, me estoy propagandeando, doctora, motivo para otra charla, los derechos reales de uso de habitación de cónyuge y concubino, que son distintos entre uno y entre otro. Y son situaciones distintas, ni mejores ni peores. No somos ni pro matrimonio ni pro concubinato. Simplemente decir que son cosas distintas y ni que hablar si entramos en el tema patrimonial, donde el tembladeral es mayor. Es mucho más seguro estar casado. Repito, ni mejor ni peor, más seguro. Tenemos doctrina y jurisprudencia desde la década del 40, que establece cuáles son... ¿Se escucha bien? Perdí la conexión. Te escucho, sí, Y perdón, perfecto. Fanny Carneiro ¿Sí? está compartiendo pantalla. No. Si puedes desactivar esa función, por favor. Ah, se me apareció esta pantalla, sí. Bien. Fanny. Me invadió Fanny. Ahora sí volvimos. Que le decía, no es ni mejor ni peor, es distinto. Y en materia patrimonial, que era lo que estaba hablando, tenemos la legislación sobre el régimen de gananciales que rige más o menos en forma igual desde la década del 40 con la Ley de Derecho Civil de la Mujer hasta hoy, y tenemos una disparidad de criterios, hasta 7 posiciones con respecto a la naturaleza de los bienes adquiridos durante la unión antes del reconocimiento. Entonces, como que nos da más seguridad jurídica, siguiendo el concepto anterior, el tema de las reglas del matrimonio que la del concubinato. Bien, continuamos con el tema que nos ocupa. Dijimos que por derecho propio podía ser tanto por orden de llamamiento como por testamento. Si por testamento me pueden llamar a mí por derecho propio, donde me instituyen heredero de la totalidad de la herencia, único universal heredero o una parte de la misma. Esto de la parte o de la totalidad nos va a servir de concepto para cuando en la próxima charla veamos el tema de acrecimiento, que es otro derecho que habilita heredar, y el acrecimiento va a depender si hay o no en función de lo que haya dispuesto el testador en su testamento. Pero simplemente lo mencionamos a título informativo. El artículo 1018 nos dice que la representación es una disposición de la ley por el que una persona es considerada en el lugar y por consiguiente en el grado y con los derechos del pariente más próximo que no quisiese o no pudiese suceder. Y acá el no querer o no poder tiene alcances distintos. Yo digo que no quiero, por ejemplo, cuando repudio. Repudio la herencia, y si soy llamado por la sucesión intestada, me van a poder representar mis hijos, por ejemplo. ¿Cuándo es no poder? Por ejemplo, cuando fui desheredado o cuando fui indigno. La desheredación, disposición testamentaria, basada en los artículos 900 y 901 del Código Civil, y el caso de indignidad 842 por ahí, donde por un demérito personal la ley dice fulanito de tal no es digno de heredarlo si, por ejemplo, le dio muerte a su causante. Esas son hipótesis de no poder. Querer quiero, es más, tanto quería que lo maté para heredarlo. Bueno, a raíz de eso me pueden, si me descubren, me pueden declarar indigno
y como indigno no voy a heredar. Ahora, ¿qué culpa tienen mis hijos de que yo haya matado a mi padre? Ninguna. Entonces la ley dice, bueno, en este caso, que no puede, porque es indigno, puede sí operar la representación. O sea, mis hijos van a ocupar mi lugar. Y mientras que en materia de derecho propio uno hereda por cabeza, porque cada cual hereda al muerto en forma directa, en derecho de representación se hereda por estirpe. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo fui declarado indigno o yo repudié, mi lugar la va a ocupar toda mi estirpe. Si tengo 5 hijos, mis 5 hijos van a ocupar mi lugar y van a ir en mi representación a la sucesión de su abuelo. La representación tiene siempre lugar, dice el 1019, en la línea recta descendente. 2 por 3 aparecen consultas si se puede representar para arriba. Y la respuesta es no. La representación es para abajo. Los descendientes me pueden representar, pero para arriba rigen otras reglas. Para arriba, por derecho propio, el ascendiente más próximo excluye al más remoto. 2 por 3, algún colega pregunta, dice, pero, perdón, se muere uno de los hijos y los nietos vienen a la sucesión del abuelo. Pero si se mueren para arriba, si se murió uno de los padres y ahora se muere el hijo, ¿hereda el padre y los abuelos maternos, por ejemplo? Porque la que murió fue la madre. No, las reglas son otras. Hereda por cabeza el ascendiente más próximo y se lleva todo el padre. No los abuelos maternos en representación de su hija premuerta en la herencia de su nieto. No hay representación para arriba, hay representación para abajo. Con los descendientes sí, con los ascendientes no, las reglas son otras. Y habitualmente uno dice, por una cuestión de rapidez, dice en clase, la representación solamente opera en la sucesión intestada. Y nosotros hace tiempo que venimos agregándole una palabrita más. Decimos, opera en la parte intestada. ¿Por qué? Porque la sucesión puede ser testada, pero la representación va a operar en la parte, por ejemplo, de los legitimarios. Este tema es un tema recurrente porque la gente muchas veces consulta. Escúcheme una cosa, doctor, me pasa lo siguiente. Se murió una persona y había hecho testamento. Es más, encontré el testamento ahora donde le había dejado a mi padre determinada parte de la herencia, o toda la herencia. Pero resulta que mi padre se murió, prefalleció, murió antes que la causante de hoy. ¿Yo puedo ir por representación? Y la respuesta es no. No hay representación en la parte testada de la herencia. Ahora, si quien muere hoy es una señora que tenía un hijo que había premuerto, que había muerto antes que ella, y el que me viene a consultar es el hijo del hijo, este sí, va por representación de su padre en la sucesión de su abuela. Pero hay representación solamente en la parte intestada, en los llamados por la ley, no, hablando de descendientes, no en la parte testamentaria. Claro, van a encontrar gente que siempre le gusta discutir y le dice, pero yo conozco un caso, que se murió el heredero testamentario y concurrieron los hijos de él. Y uno tiene que preguntar, ¿y tú viste el testamento? No, bueno, porque en el testamento podría haber una cláusula de sustitución, que es un derecho que vamos a ver en la charla próxima. Entonces, visto por doña María de afuera, le dejó todo a A se murió y hoy concurren los hijos B y C. Había muerto antes que el muerto de la sucesión de hoy. Y claro, lo ve de afuera y dice, ¿va por representación? No, no va por representación. No hay representación en la parte testada de la herencia. Hay representación en la parte intestada. Y utilizamos de hace tiempo la expresión parte porque no nos induzca a error decir que no aplica la representación en la sucesión testada
porque yo teniendo 2 hijos, por ejemplo, tengo disponible 1/3 de mi herencia. Y le dejo el tercio disponible a W y mi sucesión es testada. Sin embargo, puedo operar la representación si uno de mis hijos fallece antes que yo, prefallece y concurre un hijo de mi hijo a mi sucesión. Él va a ir en representación y sin embargo la sucesión es testada. ¿Pero por qué? En la parte intestada va en representación. Por eso la palabra parte nos da una orientación mucho más concreta a que si yo digo en la sucesión intestada solamente opera la representación. No sé, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta, algún aporte, algún comentario? ¿Algo? ¿No? Bueno. El artículo 1020 da respuesta a lo que decíamos recién cuando pretendían que representaran hacia arriba. Dice, no hay representación en la línea ascendente. Y el principio que rige es el que está en el inciso segundo, que dice, el ascendiente más próximo excluye siempre al más remoto. Por supuesto que podemos de repente pensar en un par de generaciones hacia arriba. En la práctica, lo que se da es de una generación, ¿no? Digo, a lo sumo 2, donde el que muere, si murió muy joven, puede tener padres y abuelos vivos. Pudiera llegar a tener bisabuelos, pero tienen que faltar todos los ascendientes anteriores para que un bisabuelo concurra. Puede morir con bisabuelo vivo. Sin embargo, heredar de repente exclusivamente él o los padres. Los padres si viven ambos o el padre que viva, porque el padre que viva va a ser más próximo a los abuelos, aunque sean ascendientes del otro progenitor. O los ascendientes propios del que sobrevive, obviamente, ese como que no se le plantea la inquietud si le tocaría o no, pero sí a los ascendientes a veces del otro que vienen a plantear su reclamo. Vega, le escucho. Buen día, doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, quizás usted va a nombrar el 1019 para saber, con este criterio que usted decía de la interpretación de la norma en la igualdad de los descendientes legítimos y naturales. Sí, y hacemos una remisión después al día 25 con la 15855 que los equiparó en derechos. Está muy bueno el aporte, doctora, ya lo abordamos. Está bueno tener apuntador. En clase los ayudantes hacen esta tarea que es muy útil, que es decir, te olvidaste de decir tal cosa, da un pasito para atrás. Hoy los tengo callados, porque Diego, el de COSEA, está por ahí y no me dijo nada. Bien. Está bueno el aporte que hacía la doctora Vega, que dice que la representación tiene lugar siempre en los descendientes, sean legítimos o naturales. O sea, hablemos con la nomenclatura actual, después del CNA, hablemos de matrimoniales y no matrimoniales. ¿Qué es la importancia con respecto a esto? Acá nos vamos a orden de llamamiento, nos vamos al 1025. El 1025, después de la modificación de la 15855, equiparó los derechos de los hijos naturales a los hijos legítimos. Nosotros, que seguimos dando en clase la parte práctica, ejercicio de sucesiones, ya hace años que no utilizamos ejercicios del régimen anterior, porque tiene que darse aperturas legales y demás anteriores a la ley, y es poco probable de que tengan situaciones, por lo tanto lo damos todo al amparo de la normativa actual, que equiparó los derechos de los hijos legítimos, mejor dicho, de los hijos naturales a los hijos legítimos. Esto hace que se cuenten en igualdad de condiciones. Entendemos que hoy debiera hablarse de hijos. Lo que simplemente debe tenerse en cuenta es que efectivamente estén emplazados en la calidad de tal.
el hijo legítimo matrimonial, obviamente que en automático, digamos, queda emplazado en la calidad de la filiación legítima. Sin embargo, el natural tiene distintas etapas. El natural recién nacido todavía no tiene una filiación. La tiene biológica, pero no la tiene jurídica. Porque ¿qué requiere? Requiere por lo menos la inscripción por parte de uno de los ascendientes, o en caso contrario, que por ejemplo fuera inscrito de oficio por el director del hospital, requiere el reconocimiento. O sea, para tener la vocación hereditaria, el 1019 nos dice hijos naturales reconocidos o declarados tales. Cuando habla de reconocidos, apelamos a todas las formas de reconocimiento. Y por más que haya cambiado, debemos estar a la normativa de la época del nacimiento. Perfecto, Rodríguez Díaz, que dice, la doctora pone la inscripción de oficio, no da afiliación. Es cierto, vamos a, en breve ya vamos al punto ese. ¿Por qué importa saberle la partida y de qué época es? Porque cada filiación responde a la legislación vigente al momento de la inscripción. La doctora Calvo dice que las normas se derogan, pero las personas no se derogan. Si yo tengo una filiación legítima porque fue un hijo legitimado adoptivamente por la ley del 46, instituto hoy derogado y llamado hoy lo más parecido a eso, adopción plena, mi filiación no cambió. Derogaron la ley, pero la filiación mía es la que se corresponde a la de un hijo legítimo, porque por la vieja afición de la ley de la década del 40, mi filiación era igual, exactamente igual a la de un hijo legítimo, acompañado de modificación de la partida de nacimiento, el lugar de inscripción, hasta de la edad me podían cambiar, porque lo que le importaba al legislador era que se pareciera lo más posible a un hijo nacido de ese matrimonio. La filiación matrimonial, bueno, estando los padres y la teoría de que si es concebido o nacido, es que sea nacido, porque pudo haber sido concebido fuera del matrimonio, pero si nací dentro de él, y ahí tendríamos que remitirnos a las normas del 214 y siguientes para ver qué alcanza con nacer de matrimonio, y también las excepciones estas que vimos en técnica de reproducción humana. Pero lo que nos va realmente a complicar un poquito más es el reconocimiento del hijo no matrimonial. Si soy hijo no matrimonial, durante un instante de mi vida no tuve filiación. ¿Por qué? Entre que nací y me inscribieron mis padres o me reconocieron mis padres. Si me anota, como correctamente ponía en el chat, el director del hospital de oficio, no tengo filiación. Si me anotan un tercero, tampoco. ¿Por qué? Porque el CNA dijo que la inscripción implica reconocimiento. Claro, pero la inscripción hecha por los padres biológicos, porque eso nos pide la ley, que sea inscrito y reconocido, inscripto, y la inscripción equivale al reconocimiento, por el padre biológico. O a posteriori puede hacer el reconocimiento el padre, la madre o ambos, y también se requiere paternidad biológica. Y sobre este punto desarrollamos en un artículo donde fuimos muy críticos de una ley, de una sentencia que permitió el reconocimiento por parte de una segunda mujer no casada respecto a una criatura, porque entendemos que la discriminación de la que hizo gala el abogado que promovió esa acción, ese amparo, la discriminación no es por la opción sexual, la discriminación es por el estado civil, porque si esas dos mujeres fueran casadas, la criatura tiene filiación matrimonial. El tema es que si las dos mujeres no están casadas, solamente puede reconocerlas, a estas dos niñas, la que parió a la criatura y no la otra, porque la otra no es madre biológica. Me complicarían un poco más la vida si me dicen que la que parió la criatura no es la dueña de los óvulos, sino que los óvulos es de la otra.
y ahí me pudieran decir que la biológica era la que aportó el óvulo y no solamente la que dio a luz, y ahí entraríamos en otro tema vinculado a más un tema filiatorio que sucesorio. Pero si vamos a lo más sencillito de los reconocidos, puede ser antes, al amparo del 233 del Código Civil, que se requiriera, además del nacimiento, el reconocimiento, con aquella fórmula sacramental que la seguimos buscando en las partidas viejas, que diga que lo reconoció al amparo del 233, porque a veces las sorpresas se las llevaban en este momento, cuando en los juzgados todavía existían la figura del fiscal en materia sucesoria, que hacían un férreo control de la legitimación de los herederos. Uno de los temas que 2x3 la Fiscalía observaba era el tema vinculado a la calidad legal de hijo natural. ¿Quiénes son hijos naturales? Los reconocidos o declarados. ¿Y cómo será reconocido? Si además de inscribirme mi padre antes, o mi madre antes de la reforma última, además me reconocía y decía que lo deja reconocido conforme al 233 del Código Civil. ¿Qué pasaba muchas veces? Que por ignorancia ya voy, inscribo a mi hijo, pienso que va de suyo, que ya quedaba reconocido. Y no era así. ¿Y cuál era el problema? Que yo después me moría y cuando iban a tramitar mi sucesión, observaba el juzgado o la fiscalía de que el compareciente no tenía la calidad de heredero. ¿Era hijo biológico del muerto? Era. ¿Había sido inscripto por el muerto? Sí, pero no lo había reconocido. Por eso fue la modificación que se introdujo, que la inscripción hecha por el padre o la madre implica reconocimiento de él. Pero inscripciones posteriores a la entrada en vigencia de la ley, lo cual nos obliga a leer detenidamente la partida, cuándo nació y cuándo fue inscrito y por quién fue inscrito. Después tenemos, como existieron siempre, otro tipo de reconocimientos. Por ejemplo, siguen llegando partidas, siguen llegando, y obvio que siguen, me ponen acá, siguen llegando esas partidas en las sucesiones, y obvio, porque la gente no se murió toda del CNA para acá, no tenemos herederos solamente teenagers. Yo, si fuera heredero en la sucesión de mi padre, mi partida, no voy a decir de qué año es, por ahí por el 78 más o menos, mi partida era antes del CNA. Y se sigue discutiendo en qué se hace con estos casos. No hay que discutir nada, doctora Reyes, porque la filiación que se tiene es la correspondiente a la fecha de la inscripción. Si mi padre solamente me inscribió, cosa que ocurría a veces, y decía, pero ¿cómo? Mi padre se llamaba Carlos Rodríguez, yo soy Carlito Rodríguez, me inscribió mi padre, ¿no soy su hijo? Y le decía, sí, biológicamente sos su hijo, jurídicamente no lo sos solamente hijo biológico. Para ser jurídico se requiere un plus. Como tus padres no estaban casados, requerían que te hubiese reconocido. Y el reconocimiento se podía hacer ante el oficial de Estado Civil, en escritura pública o por testamento. Y si no se daba ninguna de esas hipótesis, la única opción que me quedaba a mí, dependiendo de la edad a la que se muriera mi padre, era si podía investigarle la paternidad, que muchas veces estaba el plazo vencido, pues si tengo más de 25 ya había perdido la posibilidad de investigar la paternidad, pero me quedaba siempre en la manga posesión notoria de Estado Civil, trato, fama y tiempo. Y seguramente ese padre que hasta me inscribió me hubiese tratado, por lo menos el tiempo que me pide la ley para que pueda prosperar la acción. El problema es cuando no me había inscrito y no me había reconocido, y de repente me había inscrito tardíamente y él muere prematuramente. Y tuve un trato de hijo, una fama de hijo, pero por un tiempo de 5 años. Y en ese caso le tenemos que dar la mala noticia. 16 sentencias interlocutorias que hacen lugar sin pedir posesión notoria. Bueno, el tema es que si soy el único y no tengo oposición, me gustaría ver esa interlocutoria con un Rottweiler del otro lado, queriendo ser él el único heredero, y me animaría a sacarlo sin mayor dificultad, alegando la falta de legitimación, porque no tiene la calidad, porque la ley me dice que para ir tengo que ser
hijo reconocido o declarado. Para mí ese sería simplemente biológico. Y el problema que tengo es que si no llegué, en el caso que estaba diciendo recién, a los 10 años, voy a tener la mala noticia de que no voy a tener vocación hereditaria. Y ahí sería otro proyecto a promover de modificar el plazo de 25 años, que a pesar que la Corte, reconozco que ha dicho que es constitucional, se da para las mayores inequidades. Y yo lo pongo con un caso de 2 hermanos que sería el siguiente. Nazco yo y nace mi hermano, con el cual nos llevamos 4 años de diferencia. Se muere mi padre, mi hermano 22 años, yo 26 años. Mi padre, porque era casado o por desconocimiento, nos había inscripto y no nos había reconocido por el 233, porque todos somos anteriores al CNA, mi padre se muere. Entonces digo, bueno, y no me trató, porque si no tengo el salvoconducto de la posesión notoria. No me trató como hijo, pero sí me inscribió y no me reconoció. Y después se casó, cosa que pasa muchas veces, con tercera persona que no es mi madre, y por influencias de la nueva pareja o de la nueva familia me dejan de tratar a mí. O sea, me olvido de la posesión notoria. Entonces resulta que mi hermano, como tiene 22 años, va e investiga la paternidad. Hijo del mismo padre y de la misma madre, y el juzgado le hace lugar a la investigación de paternidad, de ADN mediante, testigos, etc. Yo, que tengo 26 años, hermano de doble vínculo, mismo padre y misma madre, me tienen que rechazar la demanda. ¿Por qué? Porque tengo más de 25 años. Entonces yo creo que genera una inequidad absoluta. Y ahí van a aparecer los defensores y van a decir, ¿y la seguridad jurídica? ¿Y qué seguridad jurídica me habla si somos 3 hijos? Un hijo matrimonial de mi padre, mi hermano y yo. Y terminan heredando el hijo matrimonial de mi padre, que tiene 12 años, mi hermano de 22 y yo, que soy tan hermano de este de 22 como soy hermano del simple vínculo del de 12, quedo absolutamente afuera. ¿Por qué? Porque la ley me estableció un plazo a los efectos de los declarados. Debiera eliminarse la prescripción. Sí, estoy de acuerdo, doctora Vega, que debiera eliminarse. Y la seguridad jurídica iba a estar determinada por lo que haya pasado. ¿Por qué voy a tener que renunciar? La gente dice, no, vos podés investigar la paternidad y saber de quién provenís, por un derecho humano a saber de quién se proviene, pero no la parte económica. ¿Y por qué no la parte económica? ¿Tengo derecho a saber de quién provengo? Sí. ¿Y por qué mi hermano va a heredar a mi padre y yo no? Si somos exactamente iguales, hijos del mismo padre y de la misma madre. O así seamos del mismo padre. No compartamos madre, como con el de 12, que no comparto madre, ¿por qué no voy a heredar? El tema económico parece que siempre es pecaminoso. Uno dice, no, el derecho humano, saber de quién vengo, el derecho a la identidad, pero cuando uno toca la parte de plata, parece, no, la plata, ¿y por qué no? ¿Por qué no voy a tener derecho a heredar a mi padre en las mismas condiciones que mis hermanos? Es un tema interesantísimo ese, y creemos que debiera ser a la brevedad derogado el plazo y sí establecer alguna norma por el tema de la seguridad jurídica, porque por si se hizo algún negocio en el interín por quien no tenía conocimiento que era hijo, y tardíamente, y hay casos que ocurren donde la madre oculta la autoría del embarazo por mucho tiempo. Fue madre natural, orgullosa de ser madre natural, y orgullosa, creemos que de otra época, de haber criado sola a su hijo sin ayuda alguna del progenitor. Lo cual, cuando me lo plantean directamente, le digo, discúlpeme, usted no tiene derecho a privar a su hijo de realizarse y de recibir pensión y de recibir alimentos por el orgullo de decir lo crié yo sola. Pero ¿qué hace muchas veces? En el lecho de muerte le confiesa, tu padre es fulano de tal, con toda la crisis que le genera el conocimiento de esto. Y muchas veces va y el padre muere después de la madre y sucesoriamente no concurre porque no está emplazado en la calidad legal de hijo natural. Porque requiero, además de ser biológico, estar emplazado. Y el emplazamiento lo logro con reconocimiento o lo logro con una declaración. Y cuando vamos a analizar la sentencia,
podría intentar una acción de inconstitucionalidad. Le tengo malas noticias, Sebastián, no lo veo ahora. Con la integración actual de la Corte, te van a decir, si mantienen el criterio anterior, de que la ley no es inconstitucional. O sea que por ese lado, ni te esfuerces, salvo que tengas noticia que la Corte, con el cambio de integración, haya cambiado de posición con respecto a esa norma. Han sostenido que no se escucha. ¿Nadie me escucha o es solamente Silveira? Se escucha así. ¿Sí? Acá ¿Se sí. escucha? Lamentamos, Sí, te Silveira, se escuchamos nota que tiene perfectamente. dificultad con su conexión. Bien. ¿Qué otra cosa en lectura de partidas? El famoso marginal de la sentencia de declaración, al amparo de qué norma se hizo. ¿Por qué? Seguimos dando en clase, y la mayoría de los que está presente lo habrán estudiado en su momento como normativa vigente, el Código del Niño. El Código del Niño, norma de avanzada de la década del 30 del siglo pasado, permitía investigar la paternidad en forma sumaria para obtener un dador de alimentos y obtener nombre, pero no derechos sucesorios. Eso preocupaba porque era complicado, al amparo del 241 del Código Civil, investigar la paternidad conforme al Código Civil. Entonces muchas veces se iba por la investigación sumaria, porque lo que la gente quería rápidamente era obtener alimentos para ese hijo. Y dejaba el tema del 241 para después. Pero había situaciones en que lamentablemente nunca se podía llegar al 241. Porque el 241 tenía algo que se llamaba causales de admisibilidad, que si yo no lograba sortearlas, no podía investigar la paternidad. Ustedes me dirán, ¿está hablando cosas del siglo pasado? No, de este siglo. No, Porque hasta el doctor. artículo 100... Perdón que lo interrumpa, pero hace poco vi un expediente tal cual usted lo está comentando y quedé tan sorprendida. Además, me gusta mucho el derecho procesal y consultorio. Pero claro, se aplicaba el Código del Niño, a su vez se planteó una inconstitucionalidad, y como decía el compañero, podemos plantear la inconstitucionalidad. Tampoco salió gananciosa. Y tiene como 3 o 4 piezas el expediente precioso de leer, ¿no? Pero es tal cual lo que usted está explicando ahora. Y no es de antaños, es de ahora. Yo les pregunto en clase, cuando se trata un pierno está aportando, gracias, está aportando el artículo del Código del Niño que establecía este emplazamiento. Entonces yo les pregunto en clase, sabiendo, por ahora puedo hacer esa pregunta, ya dentro de 2 años la tengo que dejar de hacer porque tengo alumnos este año del 2000, en cuarto año del 2002. Ya los de primero les hago la pregunta y me pueden contestar. Le digo, ¿alguno de ustedes nació antes del CNA? No. ¿Alguno de ustedes nació después del CNA? No. Entonces todos pueden tener como filiación al amparo, como filiación no, pueden tener una identidad al amparo del Código del Niño. Si yo nací en el año 90, en el año 2000, y mi madre no convivía con mi padre, no se daban los requisitos del 241, capaz que había hecho solamente una investigación sumaria de la paternidad. Y yo estaba convencido. Mi padre se llamaba Juan José Cabeza, yo me llamo Daniel Cabeza, soy hijo de mi padre. Tengo una sentencia al borde de mi partida que dice, declarado por sentencia tal, e incluso en los últimos años era el mismo juzgado que lo hacía. Al principio había como un indicio. ¿Por qué? Porque la investigación sumaria del Código del Niño se hacía en los juzgados de menores, así se llamaba, juzgado de menores. Entonces cuando el fallo venía del juzgado de menores, esto me parece que es con derechos limitados. Pero en las últimas épocas era un juzgado letrado de familia. Un juzgado letrado de familia en el año 90 tramitaba una investigación de paternidad con efectos plenos del 241 y una investigación del 173 del Código del Niño con efectos limitados. Entonces, ¿cuál es el tema? Que el hijo ese no tiene derechos.
Entonces eso rechinaba. Y de repente, cuando se enteraba o cuando moría el padre, ya era tarde para cualquier tipo de accionamiento y por lo tanto quedaba fuera de la herencia. Cuando se hace la reforma del CNA, el artículo 197 del CNA lo que hace es establecer los derechos, unificar los procedimientos, desaparece el 241 y 242, porque había un 242 que investigaba la maternidad. Desaparece el 241 y el 242, desaparece el Código del Niño porque lo derogan totalmente y se unifica en un solo proceso del artículo 197 y siguiente. Y cuando, si ustedes lo leen, estaba tan preocupado, tan obsesivo el codificador del CNA, que vean los derechos que le confieren al que lo declaran conforme al 197. Uno diría, si yo tengo que definir los derechos que me da el artículo 197, ¿qué pensaría? Y primero en el nombre, que es lo primero que recibo cuando me inscribe. Segundo, los alimentos. Segundo, la filiación que viene de la mano de ellos. Y, por último, cuando el que fue mi padre se murió, los sucesorios. Lean el 197, a ver cuando habla de los derechos que le confieren. Estaba tan obsesivo que dijo, tendrá los derechos sucesorios. Estaba preocupadísimo por eso. A partir de ahí, el que es declarado hijo a todos los efectos, no con efectos limitados. Pero los declarados a partir de ahí, no hagan una lectura extrapolando, pero eso cambió. Sí, cambió del CNA en adelante, pero perfectamente, y pongo el ejemplo que digo en clase a los 161 que están en el chat, que no debe haber ninguno nacido después del CNA. Por lo tanto, todos los que estamos acá podemos tener una identidad resultante de una sentencia de un juzgado de menores de la época o de un juzgado de familia hasta el 2004, donde seamos hijos declarados Código del Niño. Y si concurrimos a la sucesión de nuestro padre biológico y tenemos más de 25 años, nos van a decir doblemente que no. Me dicen que no por ser Código del Niño y me dicen que no porque como tengo más de 25, no puedo investigar la paternidad al amparo del 197 y siguientes y por lo tanto quedo absolutamente afuera de la herencia, salvo, me quedaba aquel as en la manga, salvo que tenga posesión notoria. Y con posesión notoria lograría emplazarme como hijo no matrimonial. Y ahí con posesión notoria se nos abre toda otra discusión de la prueba en materia de posesión notoria, si juega o no el elemento biológico, y hay posición que dice que no importa el elemento biológico, por lo tanto se desestima el tema de un ADN, porque lo que lleva a esa filiación no es un tema biológico, sino es un tema de trato. Trato, fama y tiempo. Y no nos hagamos los asombrados ni pensemos que la posesión notoria es una cosa vieja, porque en Brasil tenemos situaciones de la más reciente filiación en el derecho brasilero, es la filiación de tipo afectiva, donde no importa el tema biológico, sino importa el tema afectivo, el haber sido criado como tal y demás, que tiene bastante parecido a lo que era o lo que es en nuestro régimen el tema de la posesión notoria. Recuerden, en la posesión notoria cumplí con el plazo, porque muchas veces ocurre que no llegamos al plazo de 10 años. Y hay un fallo muy interesante que computó como tiempo útil el tiempo del embarazo y el cuidado que le dispensaba la pareja, el padre a la embarazada, o sea, la pareja a la embarazada, como tiempo útil para los 10 años, pero es un caso excepcional, porque tenía 9 años y poquito. Pero si tenemos 4 años, no llegamos nunca a los 10. Doctora Vega, le escucho.
No, solo me planteo en el caso en que la posesión notoria entre en colisión con, con la identidad biológica, ¿no? Porque si en realidad biológicamente no es hijo, digo, hay prueba de que no es hijo, la posesión notoria, que en realidad históricamente siempre apuntó al trato, digo, se cae, ¿no? Ahí, me, me deja mal Bueno, ahí. no tendría por qué caer, porque el fundamento de la filiación radica en otra cosa. En un caso radica en lo biológico, pero no siempre radica en lo biológico. Hay situaciones donde el fundamento, y donde entremos en las técnicas de reproducción humana asistida, el fundamento es la voluntad procreacional, que es como lo llama la doctrina argentina actualmente al tema. Hay voluntad procreacional. No aporté ni semen ni óvulo. Se anidó en un útero ajeno y sin embargo es hijo mío y de mi mujer, porque tienen que ser de distinto sexo o ser dos mujeres, dos hombres, no se podría. Y en ese caso no hay identidad ninguna, hay una voluntad procreacional. O sea, en el siglo XXI la filiación no solamente responde a lo biológico. Y cuando nos remontamos a la posesión notoria, que es bastante anterior, sin embargo, ahí lo que le importaba al legislador, que era el trato, la fama y el tiempo. Aquella vieja sentencia de Maraboto que hablaba del fichaje público que tenía esa criatura y que todo el mundo sabía que el nenito que llevaba la señora Vega era del señor Gómez y que, bueno, lo trataba como tal, lo veían juntos, lo llevaba a la escuela y no le pedían ADN. Cuando se empezaron a presentar los ADN como un facilismo, como para darle más contundencia, algunos jugadores lo tomaron sin problema. El problema es cuando es al revés, cuando yo digo, quiero que traigan un ADN, porque a mí me consta que no era de la señora Vega y del señor Acosta, era de la señora Vega con otra pareja, donde el señor Acosta lo aceptó como hijo, lo crió como hijo, lo trató y lo presentó en sociedad como hijo, y tiene la posesión notoria de hijo no matrimonial. Y ni que hablar si vamos la discordancia biológica, no nos hagamos los asombrados, porque hay muchas concepciones que no se corresponden a la biología matrimonial. Siempre el malo de la película es el hombre, pero también hay señoras bandidas que procrean estando casadas fuera del matrimonio. Y hay muchos señores incautos que, siendo solteros, no siendo casados, reconocen, como yo le digo un poco en broma en clase, empadronan hijos ajenos, a veces a sabiendas, que es lo más grave, porque ahí además cometen un delito penal, que es la supresión o suposición del Estado civil. Pero muchas veces engañado. ¿Qué habría que hacer? ¿Un ADN en cada nursery para ver si le corresponde o no la paternidad? Es un acto de fe. Por eso seguimos diciendo todavía, cuando queremos ser malditos con alguno, decimos, ah, sos el papá, sos el esposo de la mamá del nene. No, soy el papá. Bueno, también sos el papá. Pero la ley a veces me alcanza, si soy matrimonial, que sea el esposo de la mamá del nene. Y muchas veces en materia no matrimonial lo mismo. Es cierto, doctora Vega, pasa eso. Tenemos situaciones donde lo han puesto y también he visto fallos de segunda instancia donde han desestimado la prueba de ADN teniendo una prueba contundente del trato, la fama y el tiempo. Doctora Meneger, la escucho. Sí, yo quería hacer una pregunta. Usted habló de las sentencias o legislación, no me quedó claro, no recuerdo ahora, que recogen en Brasil la socioafectividad. Son Y leyes. leyes, bueno, trasladado al caso de la posesión notoria, que yo entiendo que los 10 años me resultan excesivos. ¿Tienen previsto plazo en Brasil para esos casos? ¿Y no le parece que debería de eliminarse el plazo? Porque me parece que exigir un plazo X va en contra de Claro, lo que... sí, el plazo está bien, pero pues, si no tenemos plazo, la fama, alcanza aunque yo mande un WhatsApp a todos mis amigos, che, fui padre, en un instante, digo, ese puede ser un elemento, ese WhatsApp lo podré usar al igual que redes sociales, al igual que el osito que mandé con las rosas
la alegría de haber tenido mi primer retoño y no sé cuánto, que después me lo utilizan para determinar la posesión notoria, el trato, la fama y el tiempo. El tema es que con plazos muy exiguos, yo qué sé, capaz que hoy por hoy, que todos se han acortado los plazos, porque todo es mucho más fast en la sociedad, capaz que 10 años no, pero dejarlo sin plazo me daría, no sé, me daría como un poco de temor de que un trato, porque es posesión notoria, o sea, que se exteriorice, que se note, pero si tuvo una semana, lo trató como hijo, no sé, me daría como medio miedito de que no tenga un plazo mínimo de exteriorización de ese trato y de esa fama. ¿Y en Brasil tienen plazo? ¿Sabe qué? Le debo como tengo la posibilidad de hablar en la próxima, voy a pedirle a mis amigos de IJUDEFA que me manden la norma de la afiliación socioafectiva, a ver cómo está, si tiene plazo. Yo no Gracias. sé si alguien va controlando el chat, pero dice, a ver, buenos días, estos no, ya pasaron. Hay sentencia interlocutoria, ya lo vi, debe eliminar la prescripción de la afiliación, puede intentar la acción de condicionalidad, ya lo contestamos. No sé si acá hay uno largo. ¿Qué pasa con un hijo nacido dentro del matrimonio, pero anotado por el doctor del hospital? No importa, ese queda emplazado de una porque No, es hijo no, matrimonial. disculpe, doctor. Doctor, hubo en el Tribunal de Apelaciones, no del Tribunal de Primera Instancia, sino en el Tribunal de Apelaciones, la doctora Díaz, por el artículo 42 de la Ley de Registro, entendió que ese hijo nacido legítimo dentro del matrimonio e inscripto por el director del hospital no estaba emplazado en la filiación legítima, porque entendió que dice, no se admitirá en el registro civil de nacimientos declaración de padre o maternidad de hijos legítimos que no sea hecho por el padre o la madre personalmente o por apoderado. Entonces el tribunal dice que ese hijo que estaba anotado por el director no era hijo legítimo, no tenía filiación. A raíz de eso, que fue un caso que se dio en la órbita privada, la Defensoría Pública hizo una consulta a la asesoría letrada del registro civil explicando el caso, porque hay personas que son hijas nacidas dentro de lo que es el matrimonio, cumplían todo, pero el padre no se molestó en inscribirlo, no se inscribía el director y por esta resolución del Tribunal de Alzada no tenían filiación. El registro entendió, no hay problema porque está nacido dentro de lo que es el matrimonio. Sin embargo, el Tribunal de Alzada, por este artículo 42, entendió lo contrario. Por eso le digo, doctor, no es tan sencillo. Se Perdón, puso moderna, Charo. Perdón, doctor, creo que el problema del tribunal es porque desde la modificación de antes los hijos legítimos no podían ser reconocidos y después que se modificó actualmente puede ser reconocido, aunque esté en calidad de casada la persona, puede tener un hijo natural. Y creo que el tribunal lo entiende en ese aspecto, porque si tomó las inscripciones de oficio las hace cualquiera y a veces los datos todos sabemos que están todos mal, ni siquiera se condicen con los datos reales. Entonces, creo que el tribunal entiende que podría haber sido inscrito por sea, no tener una afiliación y no imputarse directamente como hijo legítimo, sino que podría ser un hijo natural. A mí perdón, me tocó lo que dice el doctor, una acotación. lo que dice el doctor. Sí. Perdón, con respecto a ese mismo caso, que yo recuerdo, la doctora Díaz tiene esa posición, también hay un artículo, ahora no recuerdo en qué publicación, de la escribana Beatriz Ramos y la doctora Mabel Rivero, sosteniendo que en esos casos aún hay filiación, o sea, como que discrepa con la posición del tribunal. Era eso nada más. Perdón, no tengo... Lo que decía el doctor, una cosita, ya le doy la palabra, doctora. Lo que decía el doctor yo lo padecí eso cuando lo inscribí al director del hospital de oficio, por ejemplo, con gente que tiene derecho a una cobertura por el cónyuge. Por ejemplo, el personal militar, que tenía derecho a asistirse en el hospital militar la embarazada por ser esposa de, pero se iba a asistir, había estado separada del que era su marido, pero mantenía la tarjetita, la famosa tarjetita verde de atención, y cuando quedaba embarazada iba a tener familia ahí. Le daba vergüenza ir a inscribirlo, porque decir que era el marido. Entonces dejaba y se quedaba quietita, y el director del hospital lo anotaba de oficio. Y si el hijo, viene la señora de Rodríguez a parir,
lo anotan como hijo matrimonial ¿de quién? De Rodríguez y la señora. Y no era hijo de él. Eso es cierto, ese era un problema, y el otro problema la modificación que generó el CNA, que permite que la persona que estando casada pueda reconocer un hijo extramatrimonial, y bueno, se pudiera eso, pero la posición mayoritaria es que si se dan los elementos del nacimiento dentro del matrimonio, la filiación sería legítima. Doctora Faccelli, le interrumpí, la escucho. Disculpe porque no sé cómo levantar la mano. Pero el tema es que la partida que hace la inscripción de oficio, resulta que comparece actualmente el director del hospital, y esa partida se debe ajustar al certificado de nacido vivo. Entonces, del certificado de nacido vivo va a surgir quién es la madre biológica, pero no va a surgir que es hijo legítimo. Entonces, nosotros ahí, con la partida sola, no podríamos estar No, pero haciendo la afiliación legítima, para la afiliación legítima nunca nos alcanza la partida sola. Requerimos la partida más la partida de matrimonio de los padres. Usted va y declara que es hijo matrimonial suyo y de Fernández, y el oficial del Estado civil lo anota como tal. Ahora, si usted no está Pero casada en con ese Fernández, caso me va la pareció que madre. Pero en ese caso es porque va la madre. Pero si va el director del hospital. Pero aunque vaya la madre y declare eso, no es hijo legítimo en la medida que no esté casada con su marido. Bueno, no, La pero simple claro, declaración de tiene ella. la declaración de la madre, a eso me refiero. Que estaría él declarando a la madre que es hijo legítimo, pero el director del hospital no tiene elementos como para declarar que es hijo legítimo. El director del hospital lo que dice es que nació un hijo con el certificado de nacido vivo de la señora María López, y María Pero, López está casada. Y si está casada, en principio la afiliación es matrimonial de su marido. No le piden un ADN a cada uno que va a reconocer, a que va a inscribir a un hijo. Va el La padre solo presunción. y dice, claro, se manejan en base a presunciones. Doctora Rodríguez levantó la mano. Sí, Y sí, después tengo una respuesta del chat. tengo un problema en la voz. Trabajé 10 años en el registro civil, del 80 al 90. Y era muy común ir a anotar a los niños porque se vencían los plazos antes en días corridos. Entonces íbamos sábados, domingos, feriados. Y llegaban los oficios del Pereira Rosell, los oficios del director, y teníamos que escribirlos. Muchas veces pasaba que una mujer iba con la tarjeta de otra. Entonces quedaba toda mal la inscripción y después había que corregirla. Digo, pasan muchas cosas en esas inscripciones de oficio. Muchas veces la madre se iba de alta y no inscribía al niño. Digo, y el hospital, tanto en el clínicas como en el militar, como en el policial, donde hay oficinas de Estado civil, hay que hacer la inscripción sí o sí. Tal cual. Bien, para los que hicieron la consulta de qué pasa con el caso de un matrimonio que concibe un embrión adoptado, ahí entramos en el tema de técnica de reproducción humana, y tenemos que si el embarazo o el nacimiento es fruto de la aplicación estricta de la ley, el emplazamiento va a ser de progenitura jurídica que le impone la ley. El ADN que plantean ahí para impugnar no funciona, porque sabemos de antemano que si es una fecundación heteróloga no es con semen del marido o con óvulos de la mujer. Lo sabemos de antemano, no precisamos hacer un ADN, sabemos que va a dar negativo. Es más, el comitente no puede mañana decir, pero no es hijo mío, voy a desconocerlo. ¿Por qué? Porque pidió la técnica y por eso suscribió un pacto de progenitura. El ADN que quiere hacer un tercero, no me preocupa. Lo que sí me preocupa, un tema que está de moda en la Argentina y que ahora también está en Uruguay, no son las TRA, son las TIC, técnicas de inseminación caseras. Porque si utilizo semen que no viene de un banco de órganos, sino que hago
una inyección de semen en una mujer y queda embarazada y tiene otra pareja, se da regularmente en la comunidad gay, parejas de dos mujeres que recurren al semen de un amigo que no tiene relaciones con ella, no tiene vínculo afectivo ninguno, solamente es donante de semen, y se hace al margen de la ley, la filiación que tiene es la filiación normal, biológica, y le pueden investigar la paternidad a esa persona, y ahí las normas ser otras muy distintas. Cuando lo hacen al amparo de la 19.167, la filiación resiste cualquier cosa, se blinda la filiación y es hijo de los comitentes, aunque el ADN dé 100% diferente, porque lo es diferente, porque no es ni semen del marido ni óvulo de la mujer. Doctora Vega levantó la mano, la escucho. No, en realidad es para complementar lo que dijeron respecto de los problemas con las inscripciones ante el registro de Estado Civil. Lo que pasa es que las inscripciones en el registro de Estado Civil, de acuerdo al decreto ley 1430, ya sé que es muy viejo, que es de 1879, el artículo 12 establece que todas las inscripciones que se hacen en el registro es en base a la declaración que hace la parte. Por eso inicialmente, digo, la parte venía y decía, se llama de tal manera, no se corroboraba ni se pedía la cédula de identidad. Hay que tener en cuenta de qué año es esta norma, ¿no? Pero el artículo 12 es lo que fundamenta que se inscribe en base a lo que declara la persona. Es ese un poco la vinculación con los errores que han habido a nivel de registro. Eso era por un lado. Y por otro, quizás usted lo va a mencionar, la otra modalidad de reconocimiento por testamento. Que la duda que yo quería consultarle es, ¿el testamento tiene que decir sacramentalmente, reconozco a mi hijo fulano de tal, o alcanza con que el causante cuando hace el testamento y reconoce, soy fulano, hijo de, ¿no? Como ponen los escribanos, y tuve 6 hijos, fulanito, mecanito, ¿no? Y de repente alguno de esos 6 no lo reconoció. Igual por el solo hecho que lo mencione, ya lo entiendo reconocido, o requiere que expresamente en el testamento lo diga. Y ya no molesto más. No molesta ninguno, al contrario. La última forma, o sea, vimos el reconocimiento ante el oficial de Estado Civil, antes, en el momento de la inscripción o a posteriori. Después del CNA, inscripción por el progenitor implica reconocimiento, o si lo inscribió un tercero, con el reconocimiento ante el oficial de Estado Civil a posteriori. Y nos quedan 2 ante escribano público, que son la escritura de reconocimiento, que prácticamente no se ve por una cuestión económica, porque nadie va a pagar 12 URs, si puede ir al registro a reconocerlo. Pudiera haber algunos casos de interés particular de hacerlo de esa manera cuando sabemos que el chico ya está reconocido por otra persona, y puede haber varios reconocimientos y la ley dice que ninguno vale, habrá que determinar cuál es el que tiene más elementos para entender que es el reconocido. Y después tenemos 2 modalidades de testamento: testamento solemne abierto y testamento solemne cerrado. El testamento solemne cerrado, hasta la última reforma, era la única forma que había de una persona casada reconocer un hijo habido durante el matrimonio. Se quería evitar el escándalo. Claro, el escándalo era que hubiese procreado fuera del matrimonio, no que reconociera a la criatura. Sin embargo, la ley, con ese prurito, dice, no, si es un hijo no matrimonial, mientras él estaba casado, la única forma de reconocimiento era en testamento solemne cerrado. Cuando había una sucesión y había un testamento cerrado, uno olía que había un tema filiatorio que se había mantenido en reserva hasta ahora. La otra es en testamento solemne abierto, donde, y ahí entramos a lo que preguntaba la doctora, podemos tener 2 modalidades. Podemos tener la modalidad más prolija de aquel escribano que, cuando incorporó la disposición testamentaria,
estudió previamente el tema filiatorio y se lo habían planteado como preocupación el tema filiatorio, y le dijo, mire que yo quiero por este testamento reconocer a mi hijo, cosa que no me animé a hacerlo en vida para evitar tal o cual cosa. Claro, tiene una contra. Este testamento va a surtir efecto cuando el reconociente se murió. Pero otras veces puede ocurrir que el reconocimiento no sea expreso diciendo reconozco a fulanito de tal por ser mi hijo, sino que dice lego el padrón 1000 a mi hijo fulanito de tal. Y allí tenemos una forma también de reconocimiento de esa filiación a través de un testamento solemne, abierto o cerrado, donde el testador reconoce, ya no con la precisión del anterior, ni con el aporte de datos y demás, reconoce la paternidad. Ahora, el tema va a ser determinar la certeza. Gamboa, ahí está, se apagó. El tema va a ser determinar la certeza de la identificación del beneficiario, o en este caso del reconocido. Porque si dice, le dejo a mi hijo y no lo nombra por ningún medio, no voy a tener, van a hacer cola los que quieren ser incluidos en esa disposición testamentaria, el hijo era yo, el hijo era yo. Va a tener que por lo menos darme alguna pista. Si me da el nombre, hoy por hoy, los que ejercemos el notariado, esas disposiciones que aparecían en los libros tan amplias ya no existen. Nadie dice, le dejo mi casa, la identifican. Le dejo a mi sobrino predilecto, no, fulanito de tal, cédula tanto. O sea, es muy probable que, aunque lo haga en forma tácita, el reconocimiento, en el sentido de que no dice quien lo dejo reconocido expresamente, sino que dice, el reconocimiento es, le dejo a fulanito de tal, tal bien por ser mi hijo, estaría considerado también reconocido. Vinculado al tema del, hablando del reconocimiento del 238, y vinculado también a ese fallo de ese amparo vinculado a las dos señoras que trataron, que sin estar casadas buscaron ser madres naturales reconocientes o no matrimoniales reconocientes de ese niño. Tenemos que decir que fue poco feliz el procedimiento iniciado, porque le generaron una filiación muy endeble a estas niñas por el 238, porque el 238 del Código Civil prevé la posibilidad de echar atrás el reconocimiento practicado. Y quien puede accionar, quien puede impugnar este reconocimiento, es cualquier interesado. Y cualquier interesado cualquiera. Así sea movilizado por un tema patrimonial. Yo soy heredero de la persona esta que reconoció un hijo que no es biológicamente de ella, y me puede interesar desplazar a esa criatura para que a mí me toque más. Y ahí sí, la consulta que habían hecho vinculada a los embriones, que dije que ahí no aplicaba, sí puede aplicar en sede de un reconocimiento. ¿Por qué? Porque yo le digo que reconoció un hijo que no es propio. Y en ese caso, lo que habría que hacer sería una modificación legislativa del artículo 30-31 del CNA, que establece que solamente puede reconocer el padre biológico. Creemos que debiera hacerse una norma especial en materia de TRA, de técnica de reproducción humana asistida, donde también pueda reconocer el padre o madre comitente. Porque de lo contrario, tenemos un impedimento de orden legal, que es que pueda reconocer la criatura quien no la parió, porque en ese caso no se dan los elementos que requiere el CNA para poder ser madre o padre reconociente.
Por ahora en nuestro país no se han planteado, pero se han planteado situaciones en la vecina orilla de reconocimiento, y hay un trabajo de la doctora Emenegger que lo publicaron, de la pluriparentalidad, que es cuando podemos tener más de 2 progenitores. En la Argentina hay sentencias en ese sentido, donde se determinó que 3 personas eran 2 varones y una mujer, los 3 tengan la calidad de progenitores de esa niña nacida, donde por sentencia se mandó inscribir y se mandó determinar la afiliación de esa criatura, y en un trabajo que está publicado por la asociación, que la doctora la vez pasada me obsequió uno de los ejemplares, es como una tesis prácticamente, es más que una monografía, que trata el tema de la pluriparentalidad, que se está dando en muchos casos por ahora en derecho comparado. No conozco promoción de casos a nivel nacional, pero alcanza con que tome estado público para que ahí lo promueva. Bien. ¿Alguna pregunta? Arambillet, se te prendió el micrófono. Ahí está. Disculpa. ¿Alguna otra pregunta? Tranqui. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Algún comentario? ¿Experiencias? No sé. Seguramente en el público tenemos una cantidad de gente que tiene mucha más experiencia que la que tengo yo en temas puntuales de esto, que puede ser interesante, que nos aporten algo, que escuchamos, para que no sea tan aburrido escuchando solamente hablar a uno. La doctora Vega me dio una mano para que no sea tan aburrido un solo orador, la doctora Menegger también. ¿Alguien más? Doctor, yo quiero hacer una pregunta. Usted mencionó al principio, si mal no entendí, que hay proyecto de reforma de las TRA con respecto al tema de la posibilidad de reconocer por la otra parte, ¿o no? ¿Por la comitente? Hay una comisión en el Parlamento, y los otros días escuché, con motivo de los 10 años de la entrada en vigencia de la ley, una persona que entrevistaron hacía referencia, por ejemplo, al tema de la subrogación de vientres, que debe ser de los temas más álgidos de la norma, que nosotros tomamos la posición restrictiva de que solamente puedan ser subrogantes familiares de segundo grado, o sea, no hasta segundo grado, por lo cual el caso de madres abuelas quedó afuera, porque no pueden anidar el embrión de un hijo. Sí ocurre en Argentina, por ejemplo, en Argentina el año pasado dio a luz una señora que anidó el embrión de su hijo gay en pareja y fue una madre abuela. En nuestro país no se puede, porque la ley dijo de segundo grado y no hasta segundo grado, que son los únicos que pueden ser subrogantes. En lo personal, no estoy a favor de esa norma restrictiva, y menos aún de quien sea quien anide y quien lleva adelante el embarazo sea una hermana o una cuñada de la pareja que no puede procrear. Los que ejercemos en derecho de familia y todos los magistrados que están en este momento en el Zoom me darán la razón, recordando los casos donde, peleándose por una herencia, se dicen las cosas más horribles. Imaginen ustedes si a esta temática le voy a sumar poderle decir que el hijo que tienen ellos ni siquiera lo pudieron tener ellos, sino que se los parí yo y se los entregué porque era en su momento una hermana solidaria o una cuñada solidaria. Y cuando nos alarmamos porque tenga un costo y que amerite un pago, yo qué sé, está bien en el caso de que sea un familiar directo, una hermana que de repente se sacrifique por
su hermana para que tenga un hijo, pero yo digo, si esto se extendiera a terceras personas, ¿por qué ver con tan malos ojos? Hay toda una corriente de que habla de la utilización del cuerpo de la mujer como si fueran incubadoras vivientes, y tenemos verdaderas ciudades de madres incubadoras en determinadas partes del mundo. Hay como mecas en materia de reproducción humana asistida. Estaba Estados Unidos en su momento como un destino habitual. Ahora por la guerra no, pero Ucrania era un lugar de técnicas de reproducción humana asistida a un costo muy inferior al que había en Estados Unidos, y decían que eran un régimen que lo catalogaban en forma muy negativa, porque estas personas lo que hacían era embarazarse para llevar adelante, llevar adelante un embarazo de embriones ajenos a los efectos de ser entregados. El caso Marley, que ha mediatizado por completo la situación de su paternidad, donde el nenito permanentemente aparece en la televisión, también ha expuesto a la mamá biológica, una afrodescendiente norteamericana, que tuvo hijos propios y fue la que llevó adelante la gestación de este niño. Y ahora está en busca de otra criatura, pero como esta señora no puede ser la madre, recurriría a una tercera persona distinta de ella para la procreación. Y tenemos infinidad de situaciones, y no vayamos solamente porque conocemos lo de la farándula argentina, porque se encargan, contrariamente a todas las normas que damos en clase de protección de la identidad de los niños, de exponerlos desde la cuna, ¿no? Y tenemos el caso de él, el caso de este otro, el gimnasta, que tiene un nenito también de técnica de reproducción humana, Dionisio se llama el nenito, y tenemos el hijo de la Salazar. Son los casos que uno conoce por la farándula argentina, pero vayamos a nuestro país. Se están empezando a ver y están empezando a llegar a los juzgados porque se están empezando a divorciar los padres. Entonces tenemos padre uruguayo, madre uruguaya y la criaturita nacida en Boston. Bueno, capaz que se iban de viaje y justo se adelantó el parto y nació en Boston. Pero si nació en Ucrania, si nació en India, tienen partida en Nueva Delhi, y entonces uno allí empieza a decir, che, ¿y acá cómo será el tema? Y empezaron a aparecer, porque se empezaron a divorciar ya los matrimonios igualitarios, porque también se divorcian, y están empezando a llegar a los juzgados ya los divorcios de parejas igualitarias, de matrimonios igualitarios, y se están divorciando también aquellos que tienen hijos producto de una TRA. Y detectamos, porque si no lo hicieron en el país, lo hicieron en el extranjero, aparece la partida de nacimiento. Ahí está como el indicio del origen de técnica de reproducción humana por parte del nacido, porque tenemos una partida extranjera. Bien, me va a dar el tiempo justito para terminar. También tenemos representación en la línea colateral. Abandonamos, es difícil estar en un tema, ahora volvemos al viejo tema que me asignó la doctora, que era la derecho propio y representación. Representación en la línea colateral. En la colateral, solamente la ley admite la representación de la descendencia legítimo natural de los hermanos. Solamente de los hermanos. Para que vayan hermanos, orden de llamamiento por el día 27, no tiene que haber hijos, cónyuge, concubino, ascendientes, ni legítimos ni naturales. Y ahí aparecen los hermanos. En la línea colateral puede pasar de que yo me muera y yo haya tenido dos hermanos. Un hermano que me sobrevive y un hermano que prefalleció, que falleció antes que yo, y que tenía dos hijos. Entonces, si no recordamos este artículo, nos podemos tentar en pensar que mi hermano es colateral de segundo grado y mis sobrinos son colaterales de tercer grado,
porque son hijos de mi hermano. Y poder pensar equivocadamente que la vocación hereditaria la tiene solamente mi hermano vivo. Y no, porque también opera la representación respecto de los sobrinos, hijos o hijas de los hermanos o hermanas, no de otros colaterales, no de otros colaterales. Y esto es importante. Y acá nos importa también, en el tema de los colaterales, el tema de la distancia. ¿Por qué? Porque nos puede pasar de que tengamos dos colaterales de igual grado y sin embargo herede solamente uno. ¿Cuál sería la hipótesis? Sobrinos y tíos. Si yo me muero y me sobrevive un sobrino, solamente, todos los demás se murieron, es colateral de tercer grado. Y si se muere mi tío, que es hermano de mi padre, voy un grado a mi padre, otro a mi abuelo y bajo a mi tío. Tanto mi tío como mi sobrino son ambos colaterales de tercer grado. Vayan a explicarle al tío que no le toca nada, porque por el 10-21, como en el ludo, el sobrino ganó un casillero. El sobrino pasó de tercer grado por el derecho de representación al segundo grado. Y siendo de segundo grado, excluye al tío que es de tercero. Y esa es la última representación que tenemos como instituto, que es la representación en la línea colateral, solamente respecto de los hermanos. Y dice, en la línea colateral se admite la representación a favor de descendencia legítima o natural de los hermanos, legítimos o naturales, bien sean de padre y madre o de un solo lado. Se verifica la representación que trata el inciso anterior, ya sea los descendientes de los hermanos estén solos, en igualdad de circunstancias, ya concurran con sus tíos, o sea, con los hermanos del muerto. Esta norma también fue derogada, fue modificada con la 15855, teniendo la redacción actual que les acabo de leer. Y dice el 1023, los que suceden por derecho de representación heredan en todos los casos por estirpe. O sea, los 7 hijos de mi hermano premuerto ocupan el lugar de su padre. Entonces, le va a tocar partes distintas. A ellos le va a tocar, supónganse que tengo otro hermano más, le va a tocar un 14 a cada uno, y a mi otro hermano le va a tocar 7-14, o sea, la mitad. Y si mi hermano también se había muerto, y uno tenía 3 hijos y otro tenía 6, le va a tocar distintas partes. ¿Por qué? Porque toda la estirpe hereda por representación lo que le tocaba a su representado. Y en este caso, 3 sobrinos van a llevar más que los otros 6 sobrinos, por la sencilla razón que la estirpe de uno le integran 3 y la estirpe de otro le integran 6. Se va a llevar el doble uno que otro. Los que suceden por derecho propio heredan por cabeza, esto es, toman cada uno por iguales partes la porción que la ley los llama, a menos que la misma ley establezca otra división diferente. Se puede representar al ascendiente, aunque haya repudiado la herencia, y asimismo se puede representar al ascendiente indigno, al desheredado, al que repudió la herencia del difunto. Con la particularidad que si los que heredan por representación son menores de edad, este que cometió el hecho negativo por el cual lo desheredaron o le declararon indigno, no va a poder administrar los bienes, eso por normas de allá del 266 y siguientes en materia de patria potestad, no va a poder administrar los bienes porque sería ilógico que si yo soy indigno, administre y todavía si soy padre legítimo, tenga el usufructo de los bienes de mis hijos, el usufructo legal que me daba el Código Civil. Y, doctora, me porté bien porque usted me dijo hasta las 11 y terminé 3 minutos antes. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Excelente, excelente la clase.
muy interesante. Nos quedamos pensando con muchas ideas nuevas. Doctor, bueno, nos vemos en la próxima, el 9 entonces. La próxima vamos a ver los 3 derechos que nos quedan, que son derecho de acrecimiento, derecho de transmisión y derecho de sustitución. Muchísimas gracias, nos vemos ese día. Chau, chau. Pasen bien. Gracias, chao. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias, chao. Que tengan buena jornada. Muchísimas gracias, excelente jornada. Muchas gracias.